decía, esto es muy importante conocerlo, ¿no? Porque a veces uno piensa que la mente es algo sólido, que es algo como a veces las personas separan, ¿no? Cuerpo, alma y mente, ¿no? Piensan que es algo como decir el borrador de la pizarra, el plumón, son cosas tangibles y definidas, ¿no? Con sus contornos y todo. Pero en esos aspectos la realidad nos muestra que no es así. La mente no es algo definido, no es un objeto, no es como decir el plumón ni el borrador de la pizarra, sino más bien, aquí hago una analogía para poder comprenderlo, esto que es un poco abstracto, que es la mente es como un río, dice, ¿no? La mente es como un río y los pensamientos son como las cosas que trae un río, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a una persona, ¿no?, esquematizada, que está viendo el río, ¿no? Y el río a veces trae barcos, a veces trae ramas, árboles, y puede traer distintas cosas puede traer un río cuando uno se sienta en la orilla a contemplar qué trae, ¿no? Entonces, un río está formado por una corriente de agua, de igual manera, la mente está formada por una corriente de pensamientos. O sea, es más o menos el símil para poder comprender, ¿no? El río se forma con agua. Si, por ejemplo, esta persona se acercara y metiera un balde al río y sacara un balde de agua, esa agua que él saca no va a ser la misma de la que unos 10 segundos después viene otra agua, ¿no?, y saca otro balde. Entonces, nunca el río se mantiene quieto, nunca es constante, siempre está en continuo cambio. Puede cambiar el tipo de agua, las cosas que trae el agua, puede cambiar el caudal, la fuerza del agua. Nunca está quieto, siempre está en continuo fluir y fluye el río, ¿no?, y trae nuevas cosas y distintas cosas a las anteriores. Igual es la mente está en continuo cambio, nunca está quieta la mente. Trae un pensamiento, trae otro pensamiento y así, ¿no?, trae distintos pensamientos. Entonces, cuando uno dice, pero entonces, ¿cómo calmo mi mente para poder concentrarme, para poder hacer meditación, ¿no? Entonces, aquí está básicamente la definición para poder llegar a esa etapa, ¿no?, a ese nivel. Entonces tenemos aquí, ¿no?, que un río común trae distintas cosas y está en continuo movimiento, no tiene paz ni calma, está en continuo movimiento, nunca está quieto. Ese es un río común. Así es la mente de las personas, trae un pensamiento, trae otro. Y entonces tenemos lo opuesto, ¿no?, que vendría a ser un río seco, ¿no? Este río está vacío, no hay agua, no hay objetos, no hay nada, ¿no?, está totalmente quieto. Entonces, un río seco no trae nada porque no tiene cómo, no tiene ese fluir del agua para traer cosas. Entonces, está vacío, por lo tanto está en paz y en calma. Igualito es la mente. Cuando la mente se pone en vacío, se pone en paz y en calma. Entonces, ustedes me podrían preguntar, ¿no?, entonces, ¿cómo hago eso, no? ¿Cómo pongo la mente en calma? ¿Cómo la pongo vacía, no? Entonces, aquí es lo que se enseña la técnica de la meditación, ¿no? Donde uno esté concentrado, ahí está la mente, ahí está yendo. Y en ese objeto que uno se concentra, ahí comienzan los pensamientos a fluir, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no?, yo me pongo a concentrarme mirando este plumón, ¿no?, entonces yo lo miro y mi mente automáticamente va a comenzar a soltar una serie de pensamientos, así como el río que trae cosas, ¿no? Y va a decir, tiene color azul, tiene letritas, ¿qué dicen las letritas? Me pongo a leer, y va, pinta, no pinta, ¿no? Entonces, y comienza la mente a funcionar, y comienza el cuestionador de la mente, ¿no? Porque la mente tiene un aspecto que se llama cuestionador, que cuestiona, que todo lo racionaliza, sobre todo cuando somos adultos. Quizás cuando somos pequeños todavía no tenemos muy desarrollado eso del cuestionador. Entonces, esa mente está en agitación, está en movimiento. Esa mente que es así nunca va a tener paz, nunca va a tener calma. Entonces es importante darnos cuenta que si nosotros nos vamos a sentar a meditar, no podemos estar con esa actitud de estar racionalizando. Por ejemplo, si uno se sienta a meditar, ¿no?, pone su cojín, ¿no?, y se sienta, y uno se pone y está en una posición cómoda, ¿no?, y dice ya, entonces ya estoy cómodo, y me pongo a pensar en la posición, tampoco, porque si yo me pongo a pensar, mi mente está agitada, mi mente se está moviendo de un concepto a otro concepto, de un pensamiento a otro pensamiento, y así. Dicen los budistas los hindúes le llamaban a eso que la mente era como un mono.
un mono inquieto que saltaba de ramo en ramo, buscando un fruto, se comía un fruto, lo tiraba al piso, buscaba otro, saltaba, y así estaba la mente, como un mono alocado que salta y salta y salta y nunca está quieto. Igual en la mente es así, ¿no? Un pensamiento tras otro. Entonces uno tiene que hacerse el hábito, si es que quiere poder meditar correctamente, que una vez que uno se sienta a meditar, no solamente es la posición física que tenemos, ¿no? Que nos hemos sentado, sino también así como el cuerpo está en reposo quieto, igual tenemos que nuestra mente centrarla en lo que estamos haciendo. Si vienen pensamientos distintos, no hacerle caso, porque la clave está en esa. O sea, si nosotros queremos que el pensamiento desaparezca, no debemos concentrarnos en él. Es como un niño malcriado, ¿no? Tenemos un hijito que viene, papá, papá, mamá, mamá, cómprame, ¿no? Ya hijito, ya, después. Entonces el chiquito, se tira al piso. Pero si uno le dice, ya después, y no le hace mucho caso, el chiquito se cansa, se aburre y se tranquiliza, ¿no? Y ya se calma. Igual la mente, te trae un pensamiento, te trae otro pensamiento, otro. Pero si tú, esos pensamientos que vienen, los ignoras, los dejas pasar, la mente también se cansa y ya deja de mandar pensamientos. Entonces, ese es el punto que uno tiene que lograr. Y cuando entra en ese estado de que ya la mente ya no trae pensamientos porque uno la ignoró los pensamientos y solamente se concentró en su actividad meditativa, recién ahí puede hacer la meditación como debería ser, ¿no? Que es la mente que ya está en calma. Entonces ahí ya uno se concentra en la práctica que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, la práctica que a mí me enseñaron, ¿no? Que es muy buena, es esa, la de la respiración. La respiración. Ajá, que tú te concentras en tu respiración. Entonces ahí cuando estás concentrado en el aire que entra y después en el aire que tú botas. Y me dices, cuando vienen los pensamientos, dejarles pasar nada más, ¿sí? Claro. Realmente. Ajá. Dejarlos que pasen. Porque a veces sucede eso, ¿no? Vienen los pensamientos. Es cuestión de disciplina nada más. Uno se dice, ya, yo voy a meditar 5 minutos. Y en esos 5 minutos, vengan los pensamientos que vengan, y yo me comprometo a no hacerles caso, ¿no? Es disciplina nada más. Entonces uno es como que uno se compromete consigo mismo y dice, ya, en esos 5 minutos no voy a hacer caso a los pensamientos. Así vengan los pensamientos que tengo que pagar una deuda, que mañana tengo que ir a sacar el carro, que mi hijito, que no sé qué. No, esos 5 minutos son para mi práctica, para mi progreso espiritual, son sagrados. Y ningún pensamiento que me venga, yo voy a concentrarme en él, ¿no? Simplemente los voy a dejar pasar. Entonces solamente me voy a concentrar en cómo entra el aire y cómo sale. Ahí nomás. Entonces, esa es básicamente la disciplina de la meditación, empieza en ese punto. Y si en ese punto nosotros nos concentramos y tenemos la disciplina para mantenerlo siempre, cada vez que nos sentemos a meditar, ahí empieza a crearse el hábito, ¿no? Y ahí comienza a crearse la disciplina. Y poco a poco, conforme tengamos esa disciplina de sentarnos y no hacer caso a nuestra mente, a los pensamientos, ya la mente también se va disciplinando, ¿no? Entonces ya es más fácil domarla, ya no es tan difícil. Y ahí, en ese estado que cuando nos sentamos todos los días a hacer la meditación y logramos esa concentración y no hay pensamientos que interfieran ya, ahí recién estamos iniciando nuestro camino para conocer la naturaleza de la mente. ¿Y qué cosa es la naturaleza de la mente? Es conocer cómo funcionan estos mecanismos. Aquí no hay cuestiones mágicas, ni esotéricas, ni cuestiones que sean, podríamos decir, fantasiosas, ¿no? Son cosas reales, son cosas verificables. Esto es ciencia, esto no es algo que se hable de algo metafísico o externo, ¿no? Es algo muy real. Entonces, conocer la naturaleza de la mente es conocer eso, es conocer cómo nuestra mente funciona. Entonces, al conocer cómo funciona, vamos a nosotros a pasar a ser los dueños de la mente y ya no los esclavos, ¿no? Porque a veces uno no se da cuenta, uno cree que manda su cuerpo, uno cree que manda su mente, uno cree que manda su corazón, pero no es así. La mente, sobre todo la mente inconsciente, es la que a uno lo maneja. Entonces, con la meditación uno conoce esos procesos, aprende a disciplinarla, a domarla, ¿no? A vencer a la mente. Y ahí recién comienza a darse cuenta, mi mente funciona así. Yo mucho pienso en estas cosas y por lo tanto siempre me siento de esta manera. Mucho me preocupo de repente en aspectos
de mi vida que son de este tipo, pero nunca les encuentro solución y por lo tanto siempre ando deprimido. Entonces ahí uno comienza a conocerse, comienza a saber cómo es. Con la meditación, con una buena meditación. Claro, y con la disciplina, ¿no? Continuamente, si lo haces continuamente, vas conociendo, vas viendo en tu mente qué pensamientos siempre vienen a tu mente. Por eso el Buda decía, ¿no? Que somos el resultado de lo que pensamos. Si nosotros siempre pensamos pensamientos negativos de depresión, de tristeza, vamos a ser personas que tenemos una vida triste, una vida deprimente, ¿no? Así tengamos toda la riqueza del mundo, ¿no? Entonces, Buda tenía mucha razón cuando decía, ¿no? Que somos lo que pensamos, ¿no? O sea, si nosotros, ¿qué hay en nuestra mente? Si en nuestra mente hay muchos pensamientos de un tipo, vamos a tener una vida de esa misma característica, ¿no? O sea, por ejemplo, si somos personas que tenemos pensamientos de ansiedad, de angustia, y siempre estamos tensos, nuestra vida va a ser así. Y eso vamos a irradiar a todo nuestro círculo de personas, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿no? Y todo el mundo va a decir, ay no, esta persona yo no me junto mucho porque es muy estresante, es muy tensa, me pone nervioso, me transmite esa energía, ¿no? Entonces, no nos gusta a veces juntarnos, ¿no? Claro. Yo también cuando me quejo o nos quejamos, nos cae mal el pata, no es compatible con uno. Bueno. Claro, y a veces pasa eso porque esa energía se está transmitiendo. Todo empieza en la mente, ¿no? O sea, en la mente, de acuerdo a mis pensamientos, van influenciando en mi vida, en mi estado de ánimo, en mi cuerpo, en mi salud, en las cosas que yo traigo a mi vida, en las relaciones que yo tengo con las personas. Y eso es como la energía que empieza en mi mente se expande al mundo material, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces por eso es que la meditación es la base de muchas disciplinas orientales, religiosas, filosóficas, ¿no? Entonces la clave está en eso, pues en conocer lo que es la naturaleza de la mente, ¿no? Entonces ahí vamos a comprender cómo son unos mecanismos de acción de nuestra mente y por lo tanto cuando los comprendamos es como entrar a un cuarto, ¿no? Que primero entramos a un cuarto que está todo a oscuras y no sabemos qué cosas hay ahí. Entonces prendemos un fósforo y entramos con un fósforo, entonces es una luz pequeñita, entonces ilumina un poquito, ahí vemos, por ahí hay una mesa, por ahí hay un ladrillo, por ahí hay un patín, si lo piso me caigo. Entonces estamos avanzando así despacito y vamos viendo las cosas. Entonces con esa pequeña luz que es el conocimiento vamos investigando cómo estamos internamente, ¿no? Entonces la meditación es la práctica de todos estos conceptos, llevarlos a la práctica para poder conocerse. Entonces ahí uno conoce cómo está por dentro, ¿no? Y dice, yo soy muy renegón, ¿no? O yo soy muy depresivo, me deprimo fácilmente, o soy muy resentido, no me resiento mucho, ¿no? O soy muy celoso y posesivo, no quiero que mi pareja hable con otras personas. Entonces ya uno empieza a conocerse, porque si otra persona te dice, yo te veo que tú eres así, no me molestes, ¿no? Yo soy perfecto, dice, ¿no? Porque uno no le va a creer el ego. En cambio cuando uno se sienta y hace su meditación y comienza a conocer su mente, ¿no? Y ya en la vida diaria ya como ha desarrollado esa lucidez, ya se está observando, ¿no? Y se está dando cuenta y dice, es verdad, ¿no? Hoy día, por ejemplo, antes de dormir uno se echa y dice, mira cómo me fue el día, peleé con uno, hablé con otra persona, desconfié del otro, el otro me quiso robar. Entonces uno va haciendo como una especie de inventario, ¿no? Cómo ha ido en su día, y así todos los días, ¿no? Entonces ya esa cualidad la va desarrollando por la meditación, porque uno cuando termina de hacer su meditación observa, ¿no? Y dice, ya, hice mi meditación, la hice bien, no la hice bien, ¿por qué no la hice bien? A ver, es que estuve pensando mucho en estas cosas. Entonces uno se da cuenta de eso. Al día siguiente cuando hace la meditación, también termina su meditación y se pone a pensar y dice, a ver, ¿qué tal lo hice? ¿No? ¿Lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Por qué no lo hice bien? ¿No? Porque pensé en estas cosas. Entonces ya dice, el lunes pensé en estas cosas, el martes pensé en estas, el miércoles y así. Entonces ya se da cuenta y dice, pero toda la semana me la paso pensando en que tengo que pagar mi deuda, o toda la semana me la paso pensando en que, ¿por qué no haciendo en el trabajo? ¿No? Entonces, y ahí es como si fuera una especie de muestra, ¿no? Que uno hace una pequeña muestra de su vida, de en esos momentos cuando hace la meditación, qué pensamientos tuvo, ¿no? Entonces se acostumbra uno a observar su mente y después lo va a hacer en el resto del día, ¿no? Entonces va a decir, mi mente, yo en mi mente siempre estoy pensando esto, pensando el otro. Todos los días pienso esto, el otro. Entonces
se conoce interiormente y dice, ah, mira, siempre tengo pensamientos de este tipo, de esta manera, de esta forma. Entonces quiere decir que mi comportamiento, mi conducta va a ser de esta forma, ¿no? Entonces ahí ya empieza el despertar, pues, interior. Ahí ya uno empieza a conocerse interiormente y a saber realmente cómo uno es. Y ya no porque el amigo, la mamá, el papá, a uno le dicen, ah, tú eres así, ¿no? O la esposa, el esposo, le dice a uno, tú eres así, ya no. Ahí dice, bueno, tanto me ha dicho mi pareja que soy así, quizás tiene razón, dice uno, ¿no? Entonces, y en su meditación, en sus prácticas diarias que se observa, dice, verdad, tiene razón, sí soy así. Y ahí ya tiene la certeza, pues entonces, bueno, si soy así tengo que cambiar, pues tengo que mejorar, porque para eso es la observación, pues. Esa crítica usarla de modo positivo, ¿no? Exacto. Y también pero uno no debe criticar, ¿no? ¿Sí? no debe criticar a los demás, uno debe observarse a sí mismo. Porque de nada tampoco sirve que uno diga, ay, yo soy así, yo soy así. Porque eso nos baja nuestra autoestima. No, pues, porque eso no da una solución, pues. Si uno se queda y dice, ay, soy así, y se deprime, no sirvió de nada, pues. Uno tiene que decir, bueno, soy así, pero ¿qué puedo hacer para mejorar eso, no? Entonces, esa es una actitud proactiva, ¿no? Porque si uno asume una actitud pasiva que dice, bueno, yo soy así, ya, pues soy así, ahí no está progresando, ahí se está conformando. Entonces uno en este camino espiritual uno también tiene que ser, aunque sea un poquito como ambicioso, ¿no? Pero es más ser proactivo, no decir, bueno, soy así, ya, ¿qué tengo? ¿Qué me falta? Ya, entonces ya trato de no ser así, ¿no? Y se esfuerza uno. Es simplemente darse cuenta, ¿no? Por ejemplo, el budismo en el Tíbet significa, en el lenguaje tibetano, en el idioma tibetano significa, pues, ver las cosas como son, ¿no? Así significa la palabra que nosotros llamamos budismo, ahí ya tiene otro nombre, otra palabra, que en español significa ver las cosas tal cual son. O sea, el que ve las cosas como son, está practicando el budismo. Así es. Y el budismo es la filosofía o rama que se encarga básicamente del trabajo mental, ¿no? De preferencia. Es la todas base. las que se conocen de las filosofías en general. Sí, es que hace énfasis en la mente, porque Sí, si uno no claro. trabaja con la mente, no va a cambiar su vida. Todo empieza en la mente. Nosotros tenemos un cuerpo físico de determinadas características por nuestra mente. Por nuestros ¿Y el pensamientos. espíritu? El espíritu también se conforma por la mente. Porque lo que pasa es que hay aspectos que en sánscrito le llaman el Atman, ¿no? Y cuando Buda explicó la doctrina del Anatman, que significa la Atman significa literalmente alma o como que un conglomerado de cosas. Entonces, la doctrina del Anatman significa la no existencia de alma. Entonces, en ese punto fue un poco complicado explicar eso para Buda porque la gente tenía conceptos en los que se aferraba mucho, porque uno tiene miedo a dejar de ser, a dejar de existir. Entonces dice, ya, yo cuando me muera, mi alma seguirá existiendo, ¿no? Entonces, incluso en la India mucha gente piensa en la reencarnación, que su alma exactamente deja un cuerpo y entra en otro cuerpo y así. Pero Buda demostró que no es así, ¿no? Que se destruye y se vuelve a conglomerar, a integrar. Entonces, El alma. claro, los aspectos, y esos aspectos le llamamos skandhas. Los skandhas, que literalmente significan conglomerados. Entonces, la palabra alma viene de Atman, ¿no? Y los griegos la interpretaron como lo que da vida a las cosas, ¿no? Entonces ahí hay otra palabra que se creó después que se llama ánima, también le llaman a las almas las ánimas. Así es. Es lo que anima, pues, es lo que va a dar animación a las cosas. Así es. Entonces ese combustible, es esa energía vital que da vida a las cosas, eso es alma. Pero ese combustible, esa energía vital, también se apaga, también se acaba, también se consume, así como un carro, como una máquina, necesita combustible, llenarlo, y mientras está lleno su tanque funciona, y cuando ya se acaba el combustible ya no funciona, ya se muere, igualito. Por eso es que Buda explicaba de que el alma se desintegra, pues, ¿no? O sea, y ya cuando se acaba su proceso vital de la persona, muere, eso ya se acaba, se desintegra. Lo que sí continúa son esos conglomerados, esas tendencias de la persona, ¿no? Esos conglomerados se ven a integrar en un cuerpo y ahí se condensan, y todo ese anhelo por vivir
todos esos deseos que uno tenía por vivir de determinadas formas se condensan en un nuevo cuerpo que tiene más o menos esas características para que ese deseo, esos anhelos se puedan concretar. Entonces no es algo también a ese nivel que se pueda medir, se pueda concretar, así como por ejemplo el pulmón, ¿no? Que uno lo toca y sabe su dimensión. Lo que se integra para tener una nueva vida reencarnada no es exactamente un alma, no es exactamente un gas, o sea, no es algo mensurable o comprensible con nuestra mente. Son energías, son tendencias, son cosas más abstractas. Por eso es que pude decir que no existía alma, porque la gente el concepto de alma lo tiene muy arraigado de una manera que no es así. Tu almita decimos, ¿no? Ah, claro, igual que varios conceptos, ¿no? Pensamos que el alma es igualito, como una foto de nuestra cara, nuestro cuerpo, ¿no? Y no es así. Pues. Hay energías sutiles que tienen nuestra forma física, ¿no? Que se desprenden del cuerpo, como hablaban los egipcios, por ejemplo, ¿no? Los egipcios decían que teníamos como 4 hasta 7 cuerpos, aparte del cuerpo físico, teníamos otros cuerpos.